Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, les vamos a hablar de economía, de lo que nos preocupa a todos. Les presento, estoy con Federico Furiasi, economista senior del estudio Bain y Asociados. Gracias, ¿Qué tal? Federico, Gracias por la estar invitación. acá. Y a Miguel Cielonca, ¿no? Así es. ¿Está bien? Economista y director asociado de EconViews, la consultora del economista Miguel Kiel. Así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, estamos a 4 meses de la asunción de Mauricio Macri del nuevo gobierno, ¿no? Ya pasó la evaluación, que era el gran temor anunciado, digamos, que estábamos esperando. Se quitaron las retenciones, se incrementaron las tarifas de servicios públicos, que esto fue lo que impactó más fuerte el anuncio en estos días, y está en vías de resolverse el tema de los hot dogs, que en principio pareciera que fuera un hecho. ¿Cómo están evaluando ustedes estos 4 meses de gestión? Bueno, creo que se está transitando en el peor momento del ciclo, ¿no? Estamos ingresando en un contexto de inflación que salta por esta corrección de precios relativos, lo que es dólar y tarifas, que coincide con los salarios viejos y con las tasas de interés altas del Banco Central para empezar a bajar la inflación. Con lo cual es el momento peor del ciclo, y en este contexto el ingreso de los capitales es lo que permitiría conectar las altas tasas de interés con el anclaje del tipo de cambio. Y una vez que se ancla el tipo de cambio, empezar a bajar la inflación y con ello empezar a bajar las tasas de interés. Pero digamos, ese trayecto, digamos que es la estrategia que se está llevando adelante, ¿ustedes estás de acuerdo en cómo se está desarrollando? Creo que la dirección es correcta en cuanto a tener un Banco Central que se empiece a fijar metas de inflación, a poner como prioridad la estabilidad de la moneda, y que el canal de transmisión o el principal instrumento que va a utilizar es la tasa de interés para justamente coordinar expectativas y que las personas o los agentes fijen la inflación no en función de la inflación pasada o mirando el dólar, sino en función de la inflación futura y de la expectativa que va a instrumentar el Banco Central. Pero eso requiere un camino y es costoso en el tiempo. Requiere que haya una construcción de reputación del Banco Central, es decir, que el Banco Central vaya convergiendo a la meta de inflación, y además requiere en el arranque sostener una tasa de interés real positiva para justamente anclar las expectativas de devaluación y estabilizar la demanda de pesos. Y ello requiere una consistencia desde el lado fiscal. Claro. Y además requiere empezar a tener volatilidad del tipo de cambio, con lo cual, si bien algo de volatilidad del tipo de cambio es razonable en este esquema de metas de inflación, para una economía como la Argentina, que tiene todavía una demanda de dinero inestable y todavía la gente mira al dólar para el proceso de formación de precios, bueno, la volatilidad extrema del tipo de cambio puede tener riesgo de inconsistencia, que es lo que se vio cuando el dólar pasó de 13 a 16, y eso generó remarcación de precios, corrió la paritaria, con lo cual fue un equilibrio más alto en términos de inflación, y requirió que el Banco Central sobrereaccione con la tasa de interés para estabilizar las expectativas, cuando la había bajado de 38 a la zona de 30. Federico, ¿compartís lo que claro. dice Miguel Cielo? Mirá, sí. Perdón, Miguel, compartí lo que dice Federico. Perfecto, disculpa la mía. Agrego que en economía muchas veces nos ocurre que lo que nos toca vivir es un experimento desfasado de lo que lo originó. O sea, si me permiten una visión gráfica, es como cuando una tormenta cae un rayo y instantes después vemos un trueno. Entonces hoy nos toca vivir el trueno que corresponde al rayo del pasado. Entendemos que el gobierno está por el camino correcto, porque la urgencia es bajar la inflación. Y obviamente eso tiene su costo, porque para bajar la inflación hay que generar una mini recesión. O sea, este nivel de tasa de interés que estamos viendo es lamentablemente la medicina para contribuir a bajar la inflación. No lo vemos todavía. Las estimaciones de EconViews son que inflación de marzo va a estar en niveles del 4%, inflación en abril va a tener un piso de 5% y puede llegar a 6%, depende de cómo impacten aumentos de gas y de transporte. Pero esperamos que para la segunda mitad del año la tasa de inflación
se meta, digamos, dentro de un canal del 2% mensual. La inflación de marzo coincide en varias consultoras, que va a andar por 4 y un poquitito. Les quiero preguntar, que me digan en un minuto, porque no hay tiempo, ¿cómo analiza el impacto político transmitido a la parte económica de estas denuncias sobre las sociedades offshore donde estaría o está vinculado el actual presidente? En 30 segundos yo no creo que tenga un impacto material en lo que está ocurriendo en Argentina. Pero es un pronóstico. Es un pronóstico, sí señor. Sí, yo agregar solamente de que lo que importa ahí es la estrategia de comunicación que se relaciona muchas veces con lo que se está haciendo a nivel macro y en hacer más eficiente el canal de la comunicación para aclarar las situaciones en ese sentido. Bien. La verdad que volviendo al tema de inflación, sí. La verdad que hay dos lecturas en la inflación, si bien el promedio de la película va a ser una inflación que muy probablemente esté por arriba del target anunciado por este proceso de corrección de precios relativos. Si las tasas altas conectan con la entrada de capitales y eso aprecia el tipo de cambio y ancla las expectativas de devaluación, es muy probable que en los últimos meses la inflación anualizada esté en torno a la meta. Lo mismo que cuando uno mira la película del PIB, si bien el promedio es muy difícil mostrar un crecimiento, dado que lo que soporta la corrección de precios relativos es el consumo privado, y el consumo privado es lo que más pesa en las cuentas nacionales, en torno a 65-70% Lo que hay que hacer es bajar el consumo, claramente. No necesariamente, pero después hay que amortiguarlo. En la primera etapa, exactamente. No necesariamente, pero es lo que se está haciendo. Sí. Exactamente. Sí, por eso, si las tasas altas logran conectar con la entrada de capitales y eso ancla las expectativas de devaluación, en el segundo semestre se podría entrar en ese delgado equilibrio que permitiría mejorar la inflación, bajar, desacelerar el ritmo de inflación y al mismo tiempo mejorar el nivel de actividad. Porque el Banco Central va a poder bajar las tasas de interés y el tipo de cambio se ancla. Bain hablaba de un 35% de inflación para 2016. ¿En qué proyecciones nosotros en están Econview haciendo? tenemos un número muy parecido. Estamos en 34. Ustedes Cuando uno mira la inflación de diciembre comparada de diciembre de 2016 comparada con diciembre de 2015, por este proceso de arrastre de corrección de precios relativos. Llegando a diciembre de 2016 según las expectativas de ustedes. Pero eso es consistente con cuando uno anualiza la inflación en el margen, va a estar en la zona de 1,5% mensual. ¿Y ustedes? Nosotros estamos para todo el año en 34. Es una película que tiene, si querés, es una película de terror unos meses y después una comedia. Y en promedio te da... Me encantan las imágenes. Está bueno eso. Sí. Antes dijiste la imagen del rayo y ahora la película de terror. Bueno, no, pero me refiero a eso. Es una tragicomedia. Ahora, la fórmula de esa imagen que vos me decís es recesión más desempleo y menos consumo para llegar a aterrizar la inflación. Digámoslo crudamente, porque ya sé que el gobierno no va a decir va a haber recesión, desempleo y bajo consumo. Lo ideal es generar esa mini recesión, bajar la inflación, pero tomar el toro por las astas y lograr una recuperación lo más rápida posible. ¿Sí? O sea, si la jugada ideal es esa, es una ducha fría que baje la fiebre y después empezar a estimular a la economía, porque obviamente que esto que está pasando en Argentina no cierra si Argentina no crece. Argentina tiene que crecer. De precios, porque obviamente el empresariado no ha respondido. Bueno, el Banco Central al fijar metas de inflación como habían planteado trata de fijar expectativas. Pero se acabaron los dólares y cuando se acaban los dólares hay que corregir precios relativos. Y así como el año pasado el salario creció por arriba del tipo de cambio y de las tarifas, y eso se trasladó en un aumento del salario real y un aumento del consumo, por eso crecimos. Este año que hay que corregir los precios relativos, dólar y tarifas van por arriba del salario y el salario real, en términos contra la inflación, va a caer. Con lo cual va a caer el consumo y hay que ver cuánto puede amortiguar eso vía una reactivación de la inversión y de las exportaciones. Siempre teniendo en cuenta que la inversión pesa menos en el PIB y que además hay un lag de tiempo, es decir, hay una demora hasta que impacte en el crecimiento económico. Totalmente, hasta que pueda impactar. Es decir, que bueno, es lo que decía como síntesis. Va a haber por lo menos unos 6 meses donde pegue la recesión. Para recuperar todavía vamos a estar peor y recién ahí vamos rebotaremos. Sobre todo que Argentina recién comienza una historia en los mercados.
si bien tiene bajas reservas, tiene bajo nivel de deuda pública en el Ahora mercado. vamos a hablar de los mercados, Con ahora lo te cual- voy a agarrar con los mercados, pero decime, ¿cómo cuando aterricemos con un poco de inflación, cuáles son los piolines que nos van a llevar al crecimiento? ¿Solo la mayor inversión? ¿De qué se va a agarrar el gobierno para generar crecimiento, para que despegue la economía? En primer punto, al estabilizar el tipo de cambio y volver a un atraso del tipo de cambio en términos reales, eso puede amortiguar la caída del consumo, en primer lugar. Y segundo, la apuesta es que la inversión, la entrada de capitales, haga conexión con los sectores que generaron rentabilidad, lo que es exportaciones, inversión en infraestructura, los sectores de servicios públicos como es energía y transporte, y el gran desafío es generar inversión en esos sectores que permiten un aumento de la productividad, un aumento de la oferta potencial de dólares y son los que permiten el repago de la deuda. Ese es el desafío. No es que la lluvia de dólares automáticamente va a ser sostenible el modelo. Creo que la clave va a estar por ese lado. Miguel, Sí. ¿qué tu opinión sobre lo que Coincido, está en diciendo componentes Federico? de la demanda, la inversión va a llevarse la parte del león en lo que es la recuperación, infraestructura. Hay algunas industrias que tienen un potencial enorme, algunas porque han visto recompuesta de manera muy fuerte su rentabilidad, como es el agro, economías regionales, que la verdad venían muy relegadas y desplazadas, energía, minería, la verdad que todo lo que es la generación de alimentos y toda la industria relacionada con la producción de alimentos está latente y tiene un potencial enorme. Esas son en general los focos que vemos nosotros de potencial. Perfecto, bueno, nos vamos a un corte y seguimos charlando. No se vaya, ya volvemos. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen. Porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con los economistas, Federico Furiase y Miguel Cielonca. Muchísimas gracias a los dos por este break que hicimos entre bloque y bloque, y seguimos ahora con el tema justamente de lo que decía Raúl, que ahora venimos con ese tema, que una vez arreglado el tema ahora de los holdouts que yo decía y concretados los pagos, ¿cuál es la tasa normal que tendría que pagar la Argentina para tomar deuda, Federico? Si uno mira el resto de los emergentes, lo que es Chile, Perú, están fondeándose una tasa entre 3%, 4% en dólares. Brasil está más cerca del 6%. Argentina, como recién empieza una historia en los mercados, 6%. Está en una curva así, en el tramo corto 6, el tramo más largo 8. Claro. Y la idea es ir convergiendo una tasa de interés más baja, sobre todo para una economía que se lanza al mercado y parte de muy bajos niveles de deuda pública en el mercado. Y en un mundo de tasa cero. El desafío es cómo ir dando señales de ir moderando la brecha fiscal de partida. Pero sería entre un 6 y un 8. En el arranque, ir hacia un 6% como objetivo en el tramo largo de la curva, creo que sería una extraordinario. opción. Miguel, ¿la Argentina tiene capacidad financiera para no utilizar ese endeudamiento para repagar deuda, como hizo en los 90? En los 90 tomaba deuda para pagar deuda. Ahora se supone que va a tomar deuda para infraestructura, pero ¿tiene capacidad financiera para solventar la deuda corriente? Sí, Argentina en términos de solvencia es un país muy sólido. O sea, el porcentaje de la deuda sobre el PBI es muy bajo. Lo que ocurrió es que Argentina enfrenta hoy un problema de liquidez. O sea, al haber decidido pagar todos los vencimientos
usando reservas en lugar de renovarlo, encontró una restricción de corto plazo que es de liquidez. O sea, realmente Argentina tiene números de solvencia que son fabulosos. Hay muy pocos países en el mundo hoy que tengan un ratio de endeudamiento tan bajo como lo tiene Argentina. ¿15% del PBI más o Y menos? eso podemos debatir, sí, en realidad podemos debatir si hay parte de la deuda que está en poder de dependencias que también son del sector público. Si neteamos eso, es menos del 20% del PBI. Con los holdouts es 16% del PIB aproximadamente de deuda pública en el mercado, lo cual es muy baja. Ni hablar. Sí. Exactamente. Pero bueno, la contrapartida del bajo nivel de reservas, como decía Miguel muy bien. Realmente lo que tiene que ejercer Argentina es mucha cautela y prudencia en para qué nos endeudamos, ¿sí? Porque en resumen, uno toma fondos idealmente para mejorar su capacidad productiva y lo invierte en proyectos que tienen una tasa de rendimiento. Claro. Para que esto cierre, el rendimiento de los proyectos que uno financia tiene que ser mayor a la tasa de interés que uno paga, porque si no en el largo plazo no cierra. Entonces, atado a la pregunta que le hacían a Federico, Argentina tiene que trabajar para, primero, bajar lo más rápidamente posible la tasa de interés que paga, porque eso mejora lo que es la sustentabilidad. Y segundo, Argentina tiene que invertir de manera inteligente los recursos que capten en el mercado internacional, ¿sí? Porque siempre que los proyectos rindan más que la tasa de interés, esto es un círculo virtuoso. Miguel, ¿y cuáles serían los puntales fundamentales del crecimiento? Porque si nos vamos para atrás, en la época de Kirchner, cuando asumió, él tenía 3 vientos a favor. Por un lado, Dualde le había solucionado, le había hecho, digamos, toda la tarea sucia, le había dejado la economía más o menos encarrilada. Estaba el tema de los precios de los commodities que subían todos los meses, digamos, era una fiesta. Y Brasil era una locomotora, digamos, como socio en el Mercosur. Macri asume con estos 3 vientos a favor, en contra, digamos, no llegaron a estar nunca a favor. Con el barco medio averiado. ¿No? Averiado, tal cual. ¿Cuáles son los puntales que ustedes ven del crecimiento que puede tener Macri? Yo, en primer medida, veo a la inversión, ¿sí? Pero tiene que darse este proceso que comentábamos, o sea, el riesgo país. El diferencial de tasa que Argentina paga para financiarse tiene que bajar fuerte. Claro. Uruguay paga a 10 años 3.80. 3.80 impresionante en mercado secundario. Entonces hay que apuntar a eso. También nombramos, hay algunas industrias que en la Argentina tienen una Bajar ventaja. fuerte, decir, ¿cuándo bajaría fuerte? Dentro de 30 años. Claro. Porque te explico, nosotros estuvimos en default en el año 2002 y después estuvimos en este default difuso, pero tuvimos 10 años. Entonces, si vos dejaste de tomar alcohol, fuiste alcohólico 30 años, dejaste de tomar hace 2 semanas, no te van a decir está todo bien. Te van a dar un tiempo hasta ver si está todo bien. Sí. Y me parece que Argentina por largo tiempo va a tener que pagar una tasa de 6, 7, 8 como mínimo, ¿no? Me parece a mí. Yo coincido en que hay que hacer buena letra para que la tasa baje, pero agrego en términos de lo que es mi opinión que el mercado tiene memoria de corto plazo. Entonces, realmente, si uno se muestra en buena apariencia, no hace falta mostrar el certificado que estamos yendo al gimnasio. O sea, en buenas condiciones. Seguimos con la metáfora. Muy bien. Y además, en el contexto internacional, si bien hay viento de contra del lado de Brasil, de China, digo, eso también se trasluce en una Fed que va muy despacio en el ciclo de suba de tasas. Por suerte. Entonces eso amortigua el problema que hay desde el lado comercial y del lado de los precios de los commodities. Y después pensando en el modelo de crecimiento, digo, América Latina viene de un proceso de financiar un crecimiento basado en el consumo, algunos financiando con la soja o los precios de los commodities y otros con la deuda. Digamos, lo que se tendría que venir ahora es un proceso de crecimiento basado en la inversión. Corea del Sur pudo crecer al 5% anual durante 20 años, llevando el ratio de inversión al Producto Bruto a la zona del 30%. Los países de América Latina todavía están con un ratio de inversión a PIB en la zona de 20%. Con lo cual ese es el desafío y en ese sentido bajar las tasas de interés de dólares es lo que permitiría empezar a financiar
proyectos de inversión porque cierran la tasa interna de retorno de esos proyectos respecto de esa tasa de interés. ¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes, que son expertos y estudiosos, del ingreso de inversiones extranjeras a la Argentina a partir del acuerdo con los holdouts y de esta nueva situación o nuevo escenario económico? Bien. ¿Hay un cálculo de eso? Sí, al menos no son estimaciones. Estimaciones, sí. Nuestras estimaciones para el año completo, 2016, es de un ingreso de capitales del orden de los 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto financiero y cuánto...? No, esto es, estoy hablando de lo que es financiero puro. En algunos casos es la cuenta de capital, en otros casos es la cuenta corriente, pero digamos, no son flujos comerciales. Correcto. Este año no va a ser un año de superávit comercial significativo. Esos 30.000 nosotros lo tenemos abierto en unos 18.000 millones de dólares que entran al sector público, a diferentes entes del sector público. La Tesorería Nacional, provincias como Córdoba, Mendoza, Neuquén, la Ciudad de Buenos Aires, quizás la provincia de Buenos Aires por segunda vez, la provincia de Buenos Aires ya hizo una emisión en lo que va del año, YPF, el propio Banco Central que tomó fondos en RIPO a principio del año. Entonces, el 60%, el primer impacto, esto es como si fueran pioneros, ¿no? El primero que va a recibir fondos es el sector público. Bien. Los privados van a esperar que efectivamente podamos mostrar señales de que vamos por el buen camino. En una segunda etapa, en una segunda generación, vemos unos 12.000 millones de dólares ingresando por en el sector privado. En algunos casos es emisión de obligaciones negociables que se hagan en el exterior. Va a haber financiamiento a lo que es el comercio exterior. Piensen que durante muchos años fuimos un país aislado del mundo y negado al financiamiento. Va a haber más financiación para equipos, etcétera. Y va a haber inversiones de portafolio, lo que llamamos, o sea, fondos de muy corto plazo, que lo que vienen a hacer es aprovechar diferenciales de tasa de interés. Se quedan 3-4 meses. Lo que sea exactamente, lo necesario para efectivamente que el caso de negocios les cierre. Esto lo estás incluyendo en estos 12.000 del sector privado, perdón. Sí. Federico, si el dólar sigue estable en torno a los 15 pesos como ahora, ¿en diciembre vamos a tener de nuevo atraso cambiario y vamos a tener que devaluar nuevamente? Yo pienso que mirando la película puede empezar a haber atraso cambiario en estos meses, donde se combina todavía inflación alta y expectativas de devaluación que están ancladas justamente por expectativa de ingreso de dólares comerciales con la cosecha, de dólares financieros y un banco central que va a tener todavía las tasas de interés altas, lo cual ancla el tipo de cambio. Después, si el Banco Central logra bajar la inflación, bajar las tasas, ahí es probable que la demanda de pesos pueda ceder algo y que el tipo de cambio tome algún respiro y empiece a subir en el margen. Con lo cual veo atraso cambiario en términos reales en estos próximos meses. Estamos en el mejor momento de la mejora del tipo de cambio real. Está bien. Y después hay que administrarlo con mini devaluaciones, digamos. Y ahí hay un desafío. ¿Qué va a hacer el Banco Central cuando y soltándole de a poquito si deja que el tipo de cambio se aprecie para una economía que parte de bajas reservas, brecha fiscal y que todavía la moneda de reserva es el dólar, eso puede, así como los capitales entran, puede gatillar la salida de capitales. Ahora, si interviene y compra los dólares que fueron para financiar brecha de pesos, eso también puede entrar en inconsistencia con el programa monetario porque expande de vuelta la base monetaria y le pone presión a la tasa de interés. Eso es lo que hizo Kirchner al principio, ¿no? Compraba los dólares que... Pero con superávit comercial y con superávit fiscal. Esa es la gran diferencia. Federico Furiasi, Miguel Cieloncan, se acabó el programa, seguimos charlando y esperamos que se concrete en la... Que no nos caiga el rayo. Esperemos que no. Que nos caiga el rayo y que se concreten las proyecciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy amables. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan.
Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, continuamos en Pool Económico y se lo venimos diciendo en los últimos meses. Pool Económico Evento está organizando la 5ª edición de IT Solution para compañías de seguros, reaseguros y brokers. Es el próximo 27 de abril en el Hotel NH City de la ciudad de Buenos Aires y el tema central va a ser ciberseguridad. Sobre este tema va a pivotear toda la jornada, pero por supuesto trazado y transversalmente se tratarán también todos los temas relacionados con el ámbito tecnológico, como la nube, Big Data, la movilidad, infraestructura, todas las temáticas que hemos desarrollado en las jornadas anteriores. Como en todas las ediciones, siempre se lo decimos, es un espacio único para la relación entre la industria de seguro y los proveedores tecnológicos. Es un espacio para compartir experiencias y para hacer networking. Ese es claramente el feedback que tenemos de todos los asistentes todos los años. Le cuento la agenda. Es muy interesante, todos los speakers confirmados hasta hoy. Va a hablar el señor Antonio Ramos, director del área de advisor de Ernst & Young, de la consultora. Va a presentar una encuesta global de seguridad informática sobre donde planteará las tendencias y la situación actual del mercado global y local. Después va a estar la señora Paola Simonian, que es especialista en soluciones tecnológicas de Oracle Argentina. Ella va a hablar sobre protección de datos en entidades financieras. Después también va a estar el señor Enrique Bolewinder, espero haberlo pronunciado bien, de la firma Coda Galaris, sobre la ventaja de la digitalización descentralizada y remota. Después el señor Jonathan Demb, de la firma Smartix, va a hablar sobre Home Insurance, una propuesta muy interesante para el mercado asegurador, el poder de la autogestión en manos del asegurado. El señor Diego Calderón, jefe de la División de Tecnologías y Sistemas de Federación Patronal Seguros, también va a disertar sobre la nube privada a la nube pública. Diego Tach, director de Tecnología y Seguridad de IPIC de Argentina, va a hablar sobre la nube, los casos de uso, regulación, seguridad y control. Juan Pablo Giordano, gerente de servicios de consultoría de ISB Technology, va a hablar sobre los procesos de segmentación, análisis predictivo, y ya me quedan dos disertantes, un disertante más. Urtec, de la Cámara Argentina de Comercio, interesantísimo, análisis de resultados de encuesta anual de comercio electrónico. Ingrese a nuestra página web y ahí encontrará toda la información para inscribirse como asistente y también si quiere participar como sponsor. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo martes. Chau.